buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 34 minutos de la sesión del viernes 29 de agosto 2025, última sesión del mes y por tanto sesión muy importante también, puesto que tenemos cierre diario, cierre semanal y por ende cierre mensual. Comenzamos con la situación, con el repaso del índice IBEX 35 propiamente dicho y posteriormente veremos la situación a nivel chartista y técnico, es decir, lectura del precio y de los indicadores de todas y cada una de las compañías que forman parte actualmente del principal selectivo de referencia bursátil del mercado español. Comenzamos por tanto con la situación del propio índice que tenemos en pantalla con datos semanales, el cual se encuentra cotizando en torno a esos 14.914 puntos aproximadamente, lo cual está desarrollando correcciones importantes del menos 3,14% si comparamos el actual precio de cotización respecto al cierre de la pasada semana, que se desarrollaba concretamente a la altura de los 15.396 puntos. De este modo estamos viendo una vela semanal con máximos y mínimos decrecientes si lo comparamos con los máximos y mínimos de la pasada semana, y es un movimiento que no veíamos desde aproximadamente mitad del mes de julio 2025. De este modo tenemos también repuntes en los niveles de volatilidad y repuntes tendremos también, dado que falta el cierre de la sesión de hoy viernes, en la actividad de contratación. De este modo estamos viendo un cambio de sentimiento en el muy corto plazo en un contexto de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, tal y como podemos ver, y es una alerta que venimos citando o exponiendo de manera reiterada en las últimas semanas / meses, puesto que es un contexto, es un riesgo que viene estando pegado, ¿no? Viene estando vigente desde hace ya, pues insisto, varios meses, incluso trimestres. De momento el impacto de estos recortes es realmente reducido, ni siquiera perfora la directriz creciente acelerada, la cual parte desde los mínimos de abril, principios de abril 2025, y por ende seguimos manteniendo una actitud constructiva, aunque aumentando esa vigilancia de si este giro que estamos viviendo en la presente semana es algo puntual o si efectivamente termina trasladándose a un proceso de consolidación que durase más en el tiempo, incluso fuese más profundo en lo que a términos de precio se refiere. En el caso de producirse este segundo contexto de una consolidación más elevada de lo inicialmente previsto, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, puesto que permitiría purgar lecturas, insisto, de esa sobrecompra extrema que viene estando latente en los últimos meses / trimestres en el selectivo IBEX 35 y la cual tampoco consideraríamos como una amenaza, al menos de momento, extraordinaria a la viabilidad de esta estructura de máximos y mínimos crecientes, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva en el medio y largo plazo, pero a corto plazo, de cara a las próximas semanas, debemos vigilar la viabilidad de la directriz creciente que hemos citado anteriormente, esa directriz creciente acelerada, y vigilar la zona de anteriores techos, ahora soportes en torno a esos 14.370, 14.270 puntos, y no debemos obviar el último mínimo creciente más importante con datos semanales, concretamente los 13.737 puntos. Mientras no veamos cómo van cediendo a cierres semanales las diferentes referencias que hemos citado, actuales suelos o soportes, seguimos manteniendo pues los riesgos de corrección al corto plazo acotados y entendiendo que estaríamos ante una corrección puntual en el principal índice bursátil del mercado español. Empezamos o arrancamos ahora por el lado de las compañías y lo hacemos por orden alfabético. En pantalla tenemos con datos semanales la evolución de Acciona cotizando en torno a esos 171,5. En términos semanales, recortes del menos 3,98% en estos momentos. Vemos cómo está intentando pues incluso desarrollar ese cambio de sentimiento, ese cierre semanal por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril
2025, movimiento que permitiría amenazar la viabilidad del último soporte creciente de los 164 euros por acción. Cierres semanales por debajo de estas dos referencias permitiría considerar el inicio de un giro correctivo en el corto plazo que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal y de extrema complacencia entre los inversores, y esto último lo podemos identificar fácilmente con el histograma de color rojo, que es el ATR en términos porcentuales, es decir, una aproximación a la volatilidad. Cuanto menor es la longitud de este histograma, cuanto más pequeñas son las barras de color rojo, nos está indicando que menor es la variación promedio del rango de las últimas velas semanales. Esto quiere decir que si tienes un menor rango, una menor variación en lo que a términos de precio se refiere, lo que está identificando es esa complacencia por parte de los inversores que están comprando y vendiendo Acciona en las últimas semanas. Pues bien, como pueden ver, lecturas de extrema sobrecompra, venimos de un proceso alcista muy contundente desde los principios, desde los mínimos y de principios del mes de abril 2025, y por ende una corrección tampoco la veríamos como algo problemático de cara al medio plazo. De hecho, pues esas zonas de los 164 que hemos citado todavía quedarían lejos antes de alcanzar el 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci de ese proceso alcista que hemos citado anteriormente, que partía desde los mínimos de principios de abril 2025. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, cotizando por encima de los 23,2 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 3,65%, y cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior semana, concretamente por debajo de los 23,40, activaría o confirmaría una vela envolvente bajista, es decir, estaría proyectando futuras implicaciones bajistas de cara a las próximas semanas. Si además tenemos cierres semanales por debajo de los 23,04 y por debajo de la directriz creciente, que también parte desde los mínimos de principios de abril 2025, tendríamos señales de que efectivamente seguiríamos o avanzaríamos en ese proceso de consolidación, en este caso iniciada hace ya varias semanas, tras alcanzar ese máximo anual en los 25,64 euros por acción. Un proceso de consolidación que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra, extrema complacencia entre los inversores, y seguiría sin alterar la estructura de medio plazo creciente, la que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, seguiríamos o reforzaríamos la corrección terciaria o de corto plazo, pero seguiría sin alterar la estructura creciente secundaria o de medio plazo. Avanzamos con Acerinox, cotizando en los 10,53 euros por acción en términos semanales. Hablamos de recortes del menos 2,5% en estos momentos, y comparado con el cierre, insisto, de la pasada vela semanal, y lo que podemos ver son máximos y mínimos decrecientes. Si lo comparamos con los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, en un contexto en el que vemos de nuevo incapacidad de superar ese área de techos o resistencias intermedias. Recuerden ese área de los 10,94, 10,79 que logró superar durante la pasada semana, marcando o registrando un máximo en los 11,01. Esta incapacidad nos permitiría plantear la reacción de la oferta, de las ventas, y no deberíamos obviar potenciales correcciones a la parte baja del mismo rango lateral vigente en las últimas semanas meses, concretamente los 9,95, 9,84. Esto, pues evidentemente no desarrolla cambios importantes en la estructura de medio plazo, pero a corto plazo estaríamos aumentando ese sesgo defensivo ante potenciales caídas por parte de Acerinox. Un sesgo defensivo que se verá anulado en el corto plazo con futuros cierres semanales por encima de esos 10,94, y concretamente los 11,01 euros por acción. Avanzamos con ACS, cotizando en los 64,6 euros por acción en términos semanales. Resultan en estos momentos con recortes del menos 2,93%. De nuevo vemos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y de momento pues no vemos un impacto mayor
de lo que hemos comentado. En este sentido, mantenemos directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025 y permanecemos por encima de soportes interesantes, ¿no? Concretamente, pues por encima de esa zona de anteriores techos, luego soportes en torno a los 59,80 y los 58,6 euros por acción aproximadamente. Así que mientras no veamos el desarrollo o la extensión en tiempo y forma en próximas velas semanales por debajo de estas referencias, entendemos que las correcciones de corto plazo pues siguen permaneciendo acotadas, aunque el riesgo de que vayan en aumento pues no deberíamos despreciarlo ni muchísimo menos, porque de nuevo lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal amenazan con que podamos tener ese necesario, incluso saludable proceso de consolidación para posteriormente buscar nuevas reactivaciones más sostenidas, más fiables en el medio y en el largo plazo en favor de las compras. En cuanto a AENA, situándose en torno a los 24,77 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,86%. De nuevo vemos esa formación de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, cotizando actualmente en la zona de mínimos semanales en un contexto en el que la sobrecompra en gráfico semanal sigue estando vigente y desarrollando divergencias bajistas. Fíjense, mientras el MACD desarrolla máximos gradualmente decrecientes, el precio de cotización desarrolla todo lo contrario, máximos ligeramente crecientes. Esto es una divergencia, insisto, una divergencia negativa en un contexto de extrema sobrecompra, de cierta complacencia, de menor volumen de contratación, donde pues son argumentos a nivel chartista y técnico que podrían sugerir el proceso o el inicio de un proceso de consolidación merecido, proceso de consolidación por parte de AENA. Sin embargo, mientras no veamos cierres semanales por debajo de este área de anteriores techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes, esos 24,40 y los 24,26 euros por acción, seguiríamos sin ver un impacto mínimamente interesante por parte del activo bajo estudio de cara al muy corto plazo. Pero es que incluso, como estamos comentando en muchas de las compañías que hemos visto hasta el momento, hasta en el caso de tener perforaciones, cierres semanales por debajo de esos soportes que hemos citado, tampoco lo veríamos como algo especialmente catastrófico, puesto que estaríamos hablando de una corrección natural del precio a corto plazo que no alteraría, incluso quedaría muy lejos de alterar la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Además, desde un punto de vista de análisis chartista, tendría cabida este giro a partir de estos niveles, puesto que está prácticamente alcanzado la parte alta de ese canal creciente que veníamos identificando en color morado. Avanzamos con Amadeus, situándose en los 71,88 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 0,86%. La realidad es que poquito que comentar en relación a Amadeus, semana de transición, en el sentido de que el máximo es inferior al máximo anterior y el mínimo es superior al mínimo anterior. Esto es una vela interior, una inside bar en términos semanales, por tanto vemos como el precio ni siquiera perfora cierre semanal directriz creciente. Realmente no hay mucho que comentar con Amadeus y por eso hablamos de semana de transición. Requerimos de más información, el registro de más velas semanales para poder discernir con mayor claridad el movimiento de corto plazo del activo bajo estudio. Avanzamos con ArcelorMittal, cotizando los 28,37 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,71%, cierres semanales por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, por debajo de los 28,80, activaría vela envolvente negativa y por ende estaría planteando como contexto altamente probable de cara a las próximas sesiones barras semanas alcanzar y atacar la viabilidad de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025 y todo ello vendría reforzado por la reciente incapacidad de resolver al alza la parte alta de ese rango lateral primario o de muy largo plazo. Fíjense
todas esas zonas de techos o resistencias que vienen desarrollándose, proyectándose desde principios del año 2022. Área de techos o resistencias perfectamente identificadas en torno a los 31,92 y los 29,75 euros por acción. Así que muy atentos, insistimos, a esa vela envolvente bajista que en zona de techos o resistencias importantes, pues podría ver aumentada su importancia y su impacto de cara a las próximas semanas de cotización o de cara al corto plazo. Avanzamos con Bankinter cotizando en torno a esos 12,675 euros por acción. En términos semanales se traduce en recortes del menos 4,16%, de nuevo máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, un MACD semanal que de momento no activa cortes descendentes, pero en un contexto de extrema sobrecompra o de excesos alcistas acumulados, con ese repunte que estamos asistiendo en los niveles de volatilidad, estamos viendo pues ese aumento en el nerviosismo de los inversores. No es un nerviosismo ni mucho menos especialmente problemático de momento, y consideramos que es un movimiento que atiende a la necesidad de tomarse al menos un merecido descanso en el corto plazo, un descanso que no comenzará a tener un impacto mínimamente importante en su estructura de precios hasta que nos veamos cierres semanales por debajo de esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 11,78 y de los 11,59 euros por acción. En cuanto a CaixaBank, situándose en torno a los 8,47 euros por acción, lo que en términos semanales podemos ver recortes del entorno del menos 3,64% en estos momentos, y comparados con el cierre de la pasada semana, un recorte que desarrolla repuntes en los niveles de volatilidad, y aunque no hay cortes descendentes de momento por parte del MACD semanal, sus lecturas siguen desarrollando extremas lecturas de sobrecompra. De hecho, si lo comparamos con su histórico, podemos ver cómo estamos en lecturas que no se veían prácticamente en las últimas lustros barra la última década. Y en este sentido, pues hablamos de un contexto pues de excesivo optimismo, euforia por parte de los inversores, un contexto de consolidación que permita purgar excesos. No lo vemos ni mucho menos como algo problemático, lo vemos como un movimiento necesario a corto plazo, y en este sentido pues correcciones en próximas semanas, es decir, una corrección terciaria o de corto plazo que permita al menos purgar parcialmente lecturas de sobrecompra extrema en datos semanales, sería un movimiento pues que podría alcanzar el 38,2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril 2025. Hablamos de los 7,5 y de los 7,07 euros por acción en el caso de CaixaBank, lo cual sería pues plantear ataques a esa zona de anteriores techos, luego soportes perfectamente proyectada en torno a esos 7,212 euros por acción. Así que mantenemos pues es un contexto defensivo al corto plazo, pero un contexto o una actitud constructiva de cara al medio y de cara al largo plazo, mientras el precio nos demuestre pues mayor extensión correctiva o mayor extensión en tiempo en el proceso correctivo, ¿de acuerdo? Así que bueno, continuamos con Celnex, cotizando ahora mismo en los 30,48 euros por acción, situándose con recortes en términos semanales del menos 1,77%. Cuidado, porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana anterior, por debajo de los 30,60 euros en el activo, en este caso en Celnex, confirmaría vela envolvente bajista y por ende podría desarrollar extensiones de cara a las próximas sesiones barra semanas rumbo al soporte de los 29,72 euros por acción. Por tanto, mantenemos esa actitud defensiva en el corto plazo por parte del Celnex. Ya lo veníamos comentando pese al intento de recuperación de semanas anteriores, así que muy atentos al cierre hoy viernes 29 de agosto por debajo de esos 30,60. Avanzamos con Enagas, situándose en torno a los 13,345 euros por acción.
que logra pues, desarrollar correcciones en torno al menos 1,26%. Una vela semanal que es de poco impacto, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, así que no podemos extraer muchas conclusiones en lo acaecido en las últimas jornadas por parte de Enagas. Permanece por encima de directriz, por encima del soporte último relativo que nos dejó en los 13,025, por tanto, insisto, pues necesitamos más información, el registro de más velas semanales para poder ver un poquito más claro el sentimiento de los inversores. En cuanto a Endesa, situándose en los 26,10, en un gráfico con datos semanales, recortes del menos 2,36% si lo comparamos con el cierre de la pasada semana, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, lo cual pues sigue manteniendo ese proceso de duda, ese proceso de consolidación que tiende una semana más a esa lateralidad, una lateralidad perfectamente proyectada, perfectamente identificada bajo el área de techos o resistencias, comprendidas en torno a esos 27,30 y los 26,91 y por encima del área de soporte de los 24,07 y los 23,63 euros por acción. En cuanto a Ferrovial, cotizando en los 46,92, en términos semanales un recorte del menos 1,37%. No lo vemos de momento como una vela, como un recorte problemático, pero tenemos que estar pendiente de que no derive o no se extienda demasiado en próximas semanas. Y es que veníamos, recuerden, de superar a cierre de semanal la anterior vela por encima de zonas de techos o resistencias, por encima de esos 47,22, movimiento que nos permitía proyectar próximos objetivos alcistas por encima de los 51 euros por acción. Y es que si seguimos extendiendo las correcciones en próximas velas semanales, en el caso de Ferrovial, cuidado porque podríamos trabajar sobre la idea de una trampa alcista y por ende desarrollar correcciones a zonas de soportes importantes. En este caso destacaríamos el área de relevancia técnica, entendiendo área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos, ahora soportes de los 43,4 y los 42,72 euros por acción. Por tanto, a modo de conclusión, de momento no es problemático, pero cuidado que no se extienda demasiado en próximas semanas, porque entonces el riesgo de estar asistiendo a una trampa alcista iría en aumento en el caso de Ferrovial. Evidentemente, para obviar, para anular estos riesgos de trampa alcista, requerimos cierres semanales por encima de los actuales máximos anuales registrados la pasada semana en los 47,73 euros. En cuanto a Fluidra, situándose en los 24,48 en términos semanales, recortes del menos 1,37%, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, el MACD permanece cortado al alza y con pendiente positiva, así que de momento pues no podemos anticiparnos a posibles movimientos correctivos y consideramos que lo más probable es seguir atacando la zona de techos intermedia de los 25,75 y los 25,36. Avanzamos con Grifols situándose en torno a los 12,12 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,22%, registrando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, y de este modo estamos viendo cómo pues mantiene vivo una semana más este goteo bajista, esta consolidación terciaria o de corto plazo, siendo un cierre semanal por debajo de los 12,13 8 euros por acción, la oportunidad para plantear o extender este proceso lateral o el rango a partir del punto de ruptura, pudiendo atacar, por tanto, la viabilidad o alcanzar la directriz creciente de medio plazo que parte desde los mínimos de abril 2025. Tampoco estaríamos planteando una corrección problemática, y es que estaríamos planteando alcanzar el 38,2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos, insisto, de principios de abril 2025. Incluso este movimiento, si lo contextualizamos más en su estructura de medio y largo plazo, como un movimiento throwback de retesteo de anteriores techos, ahora potenciales soportes, comprendida en torno a los 11,896 y los 11,14.
En cuanto a Iberdrola, cotizando por encima de los 16 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 3,16%, recortes que vienen acompañados por un repunte en los niveles de volatilidad, repuntes en los niveles de contratación y de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semanal anterior. Pero tal y como pueden ver, son movimientos todavía muy incipientes, muy prematuros para poder valorarlos como el inicio de algo más. Y en el caso de que se desarrolle o derive en algo más, en una corrección más extendida, ya sea en tiempo o en forma, tampoco lo veríamos como algo problemático porque la estructura de fondo, tal y como pueden ver en pantalla, es una estructura incuestionablemente positiva y que está perfectamente identificada, perfectamente guiada bajo un canal creciente. Por tanto, parece lógico y claro pensar que hasta que no veamos consolidaciones a cierres semanales por debajo de ese canal creciente, realmente la estructura no asiste a grandes modificaciones y por ende correcciones terciarias o de corto plazo de cara a las próximas semanas seguiríamos clasificándolas dentro de ese proceso correctivo, de ese proceso alcista, de fondo, y por tanto una corrección totalmente natural por parte de la curva de precios de Iberdrola. Seguimos con Inditex cotizando en los 42,79 en términos semanales, recortes del menos 2,77%, una corrección que es problemática en el corto plazo, puesto que venimos recientemente de superar a cierre semanal los máximos de la vela envolvente que veníamos comentando, recuerden, y esto pues en un contexto de debilidad como el que estamos viendo en los últimos meses / trimestres, podría estar digamos haciendo mella en una potencial trampa alcista que de nuevo nos lleve a la parte baja del soporte de los 41,82 y los 41,36, y no deberíamos obviar atacar los mínimos anuales, los 40,80 euros por acción. Así que situación complicada por parte de Inditex, que podría estar sugiriendo la reactivación del proceso correctivo de fondo. Avanzamos con Indra cotizando en los 34,40, situándose en tiempo con recortes en estos momentos, con avances en términos semanales del más 1,59% respecto al cierre de la pasada semana, máximos y mínimos que intentan recuperar posiciones respecto a la pasada semana. Pues realmente la situación sigue siendo delicada por parte de Indra, con un MACD semanal que está purgando posiciones, que está en modo correctivo y por tanto, pues bueno, mantenemos una actitud neutral, puesto que el fondo es muy positivo, pero a corto plazo seguimos con ese proceso de consolidación. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 32,12, que es la cota, recuerden que venimos vigilando de cerca desde hace ya varias semanas, no vemos un riesgo al alza de correcciones de mayor intensidad en el activo. Así que dejémoslo en que ha sido una semana positiva, entendiendo como positiva de que no ha habido perforación de esos 32,12 y sigue purgando lecturas de sobrecompra sin comprometer la estructura, la viabilidad de su estructura de medio y de largo plazo. Avanzamos con Colonial situándose en los 5,66, en términos semanales recortes del menos 3,41%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Veníamos o seguimos bajo los efectos de esta vela envolvente bajista de hace unas semanas y esto sigue amenazando la viabilidad del área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 5,661 y de los 5,59 euros por acción. De momento los riesgos de corrección siguen o permanecen acotados a corto plazo, pero cuidado porque cierres semanales por debajo de esos 5,59 nos podría llevar a extensiones bajistas rumbo a zonas en torno a los 5,33, 5,34 euros por acción. En cuanto a IAG, situándose en los 4,41, en términos semanales, recortes del menos 3,29%. De momento son recortes que no consideramos especialmente problemáticos. Estamos perforando la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, por tanto tenemos una primera señal de debilidad, pero mientras no tengamos perforaciones de este último mínimo creciente, los 4,196 euros por acción aproximadamente, no veríamos más señales que podrían estar evidenciando ese giro bajista, al menos en el corto plazo. Y digo en el corto plazo porque si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, estaríamos viendo que ni siquiera alcanzaríamos el 38,2% de todo lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Por tanto, seguiríamos viéndolo como una corrección terciaria de corto plazo que quedaría lejos de
impactar negativamente en la viabilidad de la estructura creciente de medio y de largo plazo. En cuanto a laboratorio Rovi, gráfico semanal, situándose en los 58,4 euros por acción, en términos semanales logra un avance del más 1,13% y aquí importante con un MACD semanal que atisba un próximo corte ascendente de su banda neutral, con un volumen de contratación que está recuperando posiciones y un cierre semanal por encima de los 58,10 permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso de recuperación vigente desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, seguiríamos planteando como contexto altamente probable a corto plazo alcanzar y atacar la viabilidad de la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2024, así que mantenemos una actitud constructiva positiva en Rovi en el corto plazo. En cuanto a logista, situándose en los 27,96 euros por acción, en términos semanales, recortes del menos 1,89%, desarrollando potencialmente una vela envolvente bajista, la cual se confirmaría con un cierre semanal por debajo de la apertura de la vela semanal inmediatamente anterior, concretamente por debajo de los 28,42, que al tenor de los datos que estamos analizando actualmente parece altamente probable que así sea. Una vela envolvente bajista en un contexto de repunte de volatilidad, pues digamos estaríamos reforzando este área de techos o resistencias intermedias perfectamente proyectadas en torno a los 28,76 y los 28,59 y esto pues evidentemente estaríamos viendo un aumento de las malas noticias en el corto plazo por parte de logista, máxime cuando venía de recuperaciones, venía de activaciones de cortes ascendentes y repuntes en actividad de contratación, así que aumentamos ese sesgo neutral de nuevo a corto plazo por parte de logista, puesto que las últimas 3 semanas y máxime la presente semana no están siendo positivas en el corto plazo por parte de logista. Avanzamos con Mapfre, situándose en los 3,73 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 2,56% en un contexto de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, una corrección que de momento no es ni mucho menos problemática y por tanto pues necesitamos más información para poder discernir si efectivamente esto termina desarrollando una corrección más profunda, ya sea en tiempo o en forma. Hablamos apenas de 2 semanas de consolidación y ni siquiera hemos perforado el rango de la pasada vela semanal. Por tanto, es que hasta que no veamos cierres semanales por debajo de los 3,68, el impacto de las correcciones es totalmente insignificante, aunque a tenor de lo que estamos analizando en muchos de los valores del IBEX 35, ese riesgo de corrección al alza o a corto plazo, evidentemente parece que va o evoluciona al alza. Continuamos con Merlin Properties, situándose en los 12,79 euros por acción. En términos semanales, recortes en estos momentos del menos 1,84% si lo comparamos con el precio de cierre de la pasada vela semanal, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De momento el impacto es muy reducido, permanece por encima de soportes, por encima de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril, y en un contexto de extrema sobrecompra y de extrema complacencia por parte de los inversores, entendemos que las correcciones siguen siendo un movimiento totalmente natural e incluso necesario o saludable. Así que corrección o entramos en modo corrección en el corto plazo, pero tampoco lo vemos como un problema importante en el activo, ¿de acuerdo? Así que en el medio y largo plazo seguimos manteniendo una actitud constructiva. Avanzamos con Naturgy, situándose en los 27,34 euros por acción. En términos semanales, plano respecto al cierre del pasado viernes, una vela que no presenta un amplio rango, bueno, pues de momento poquito más que comentar al respecto. Seguimos muy próximo a la zona de máximos, esos 27,90, y por tanto seguimos considerando que lo más probable es que logre atacar, alcanzar y superar esos 27,90 y por tanto superar los máximos anuales. Recuerden, estamos por tercera semana consecutiva, incluyendo la actual, dentro del rango generado hace 3 velas semanales, así que el impacto, el movimiento que estamos viendo en el corto plazo es realmente reducido y seguimos necesitando de más información por parte de Naturgy para poder discernir mejor ese sentimiento por parte de los inversores. En cuanto a Puig, situándose en los 16,34 en términos semanales, avances del más 1,11%, avances que lo más positivo que nos dejan es que busca tomar un poquito más de aire tras respetar de nuevo el área de soporte de los 15,97 y los 15,68. Y hasta ahí nos quedamos porque seguimos laterales en un rango no muy amplio ni mucho menos
y lo más positivo que podemos destacar de Puig es que sigue evitando cierres semanales por debajo de la parte baja del rango lateral que venimos vigilando en las últimas revisiones de mercado. En cuanto a RDI y a gráfico semanal, como todos los que estamos viendo, situándose en los 16,61 en términos semanales, recortes del menos 0,6%, recortes que de momento pues debemos vigilar, aunque el impacto no es especialmente significativo. Debemos estar atentos a esa amplia sombra superior que nos está dejando actualmente la vela semanal, cuyo máximo pues aparece en la zona, en el área de relevancia técnica. Anteriores techos, como podemos ver aquí, techo, luego zona de suelos o soportes y de nuevo actualmente trabaja como zona de techos o de resistencias. Ese área de color azul que proyectamos en torno a los 16,91 y los 16,69. Insisto, de momento no es problemático, pero cuidado porque si en próximas semanas esta incapacidad de superar techos nos lleva a atacar de nuevo la zona de soportes de los 16,18 y los 16,11, entonces ahí sí podríamos tener más problemas en lo que a corto plazo se refiere. En cuanto a la petrolera Repsol, el gráfico semanal situándose en los 13,925 en términos semanales, avances ligeros del más 0,14%, marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Todo esto nos permite mantener una actitud constructiva de cara a alcanzar, atacar, incluso superar los actuales máximos de los 14,11 euros por acción. No tenemos nada más sólido con lo que trabajar, un potencial descanso en el activo, más allá de lecturas de extrema sobrecompra y complacencia entre los participantes del mercado. SACIR, situándose en los 3,622 en términos semanales, recortes del menos 4,18%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, y esto pues evidentemente atenta contra la viabilidad de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Este movimiento de consolidación, esta caída que estamos viendo, pues atiende a la necesidad también de purgar lecturas de extrema sobrecompra. Fíjense, por ejemplo, lecturas muy similares que tuvimos en el mes de mayo 2024 terminó generando correcciones, merecido descansos en la estructura de precios. Bueno, pues aquí deberíamos de vigilar que si esta corrección va a más, pues mientras no tengamos correcciones por debajo del 61,8% de todo lo que ha subido desde los mínimos de abril, es decir, mientras no perfore los 2,986, seguirían siendo movimientos totalmente proporcionales en tiempo y en forma. Próximo soporte más importante a vigilar, pues la zona de anteriores techos, ahora soportes de los 3,66, 3,534 euros por acción. En cuanto a Banco Santander, situándose pues en torno a la cota de los 8,087 euros por acción en términos semanales, recortes de menos 2,75%, recortes que no son de impacto ni mucho menos en el muy corto plazo por parte de la curva de precios. Por tanto, pues seguimos a la espera de conocer si este freno que estamos viendo en las últimas sesiones va a más o termina desarrollando un movimiento puntual y próximos cierres semanales por encima de los 8,34. A tenor de lecturas de extrema sobrecompra acumulada en MACD semanal, pues la necesidad de purgar, de tomarse ese merecido descanso, evidentemente es un contexto que no deberíamos obviar, sin olvidar que correcciones al 38,2 50%, que son correcciones totalmente naturales y proporcionales tanto en tiempo como en forma, sería alcanzar zonas de los 6,897 y de los 6,453 desde el pulso alcista que parte desde los mínimos de abril 2025. Solaria, uno de los grandes ganadores de los últimos tiempos en el IBEX 35, situándose en torno a los 14,15 euros por acción, avanzando en más 11,33%, máximos y mínimos crecientes, repunte en la actividad de contratación y consolidación por encima de esos 12,38, 12,69. La inercia alcista permanece claramente vigente, por tanto mantenemos una actitud constructiva en el corto plazo para alcanzar y atacar la directriz bajista que parte desde los máximos de enero 2021. En cuanto a Telefónica, cotizando los 4,546 en términos semanales, vemos recortes del menos 2,24%, abriendo ese gap hueco bajista a la altura concretamente de los 4,65. En este contexto, el MACD semanal activa cortes descendentes, tenemos repuntes en los niveles de volatilidad, así que no deberíamos descartar en el corto plazo ataques a la viabilidad de este área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 4,435 y los 4,42 euros por acción. Este contexto bajista de muy corto plazo
se verá mermado o anulado si tenemos cierres semanales próximamente por encima de este gap hueco bajista de los 4,65 euros por acción. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,35 euros por acción en términos semanales, situándose con recortes del menos 3,92%, recortes que pues atentan la viabilidad de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, referencia chartista, como ven, que está claramente protagonizando el mercado en el día de hoy. Y de momento ni siquiera tenemos esa perforación clara en estos momentos. El MACD semanal no activa cortes descendentes, no hay divergencias bajistas. La probabilidad de un recorte, de una consolidación en corto plazo está ahí, no se puede obviar ni muchísimo menos, pero insistimos, eso es un escenario futurible. La realidad es que el precio actualmente, que es la variable importante, no desarrolla movimientos especialmente problemáticos. No olvidemos de nuevo ese retroceso de Fibonacci desde los mínimos de abril hasta los máximos anuales, que correcciones al 38,2, 50% de lo que hemos avanzado desde los mínimos de abril, correcciones que, insisto, teóricamente son totalmente naturales y proporcionales en tiempo y forma, sería alcanzar la zona de los 1,824 y 1,973 euros por acción. Y aún así, seguiríamos sin tener ni el más mínimo cambio de estructura de máximos y mínimos crecientes, tanto al medio, largo e incluso muy largo plazo. Por tanto, mantenemos ese contexto defensivo en general en la bolsa o en el mercado IBEX 35 en el corto plazo, correcciones que, lejos de verlas como una debilidad, las vemos como una necesidad, una oportunidad, una necesidad también para purgar los abultados excesos que venimos comentando se vienen plasmando desde hace ya muchas semanas, incluso meses, en los diferentes gráficos de los principales activos, compañías del mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más análisis del selectivo IBEX 35.